Este libro se convirtió en una referencia para la intelectualidad, para la gente que está interesada en la política. Lo escribió este hombre que tengo aquí enfrente, Pablo Semán, sociólogo, antropólogo. Gracias por venir, Pablo. Gracias a vos por la invitación. Lo escribimos con Sergio Morresi, Martín Vicente, Melina Vázquez, Ezequiel Saferstein y Nicolás Belchinger para hacer justicia a mis coautores. Lo hicieron de modo coral y la verdad que abordan cada uno un aspecto de qué pasó en la sociedad argentina para que llegue Milei. Porque es eso lo que sostiene, está entre nosotros, que Milei fue un emergente, casi un pararrayos de lo que pasaba, ¿no? Lo que fuimos viendo, y desde hace mucho tiempo, con cada uno de mis colegas, es que había una transformación sociocultural enorme y que le había crecido a la sociedad política ampliada, al Círculo Rojo, a un grupo de periodistas, consultores, analistas, sociólogos, antropólogos, políticos, le habría crecido una mayoría a sus espaldas. Y lo que nos parecía era que esa transformación sociocultural, que es la que le da sustento a esa mayoría, estaba esperando un líder, ¿no? Podría haber sido Milei, probablemente otro, yo no sé, ya no nos acordamos, pero en 2021, Espert, que es mucho menos carismático que Milei, había sacado una buena cantidad de votos, y aparte, ya Milei, aun cuando no le había ido tan bien en la capital federal, había gente que se quejaba en las provincias, ¿dónde está la boleta de Milei? ¿No? Entonces, había madurado la demanda de una representación para esa transformación social y cultural que yo creo que viene de hace mucho tiempo. Un hito posible de todo esto es de 2011 en adelante, donde empiezan a aparecer problemas de empleo y de ingreso y de inflación no reconocida en el gobierno kirchnerista. Ahora vamos a profundizar sobre eso, pero porque quiero... Quiero decir de inflación no reconocida, eso es importantísimo porque... La mentira lastimó. Claro, porque todos queremos defender el Estado, pero no hay nada que haya dañado más al Estado que la mentira sistemática sobre la inflación. Qué interesante que digas esto. ¿Vos lo recogés en estudios de campo, en gente que te lo dice? Sí, claro. Lo vengo recogiendo además hace mucho tiempo. Yo me acuerdo alguna vez una conversación en 2013 con alguien que yo, influido un poco por la doctrina oficial, no desconocía la inflación, pero decía, bueno, pero no es tan importante. Y entonces el tipo decía, no pasa nada, tenés toda razón. Que era la forma que tenía el tipo de reaccionar frente a un tapabocas generalizado que uno le ponía a la queja de gente que iba al supermercado y sentía que la inflación era mayor que la que comunicaba el INDEC. Sí, a mí me llegaron a acusar de gorila por claro, sí, obvio, porque, informar sobre las manipulaciones, sobre las patoteadas en INDEC y demás. Aparte porque hay trabajadores del Estado dañados por esas acciones. Yo nunca me voy a olvidar de eso. Sí. Ahora vamos ahí. Ahora, lo que me interesa preguntarte es algo que en las últimas semanas escuché que contabas, que es que en los estudios que estás haciendo ahora, notás algo recíprocamente o simétricamente opuesto a lo que notabas cuando nadie decía que Milei podía ganar. No en el mismo grado. Hagamos una evolución. Yo diría, primero, lo que dicen las encuestas es que hay un apoyo firme. Creo que eso, medido cuantitativamente, es más o menos eso, porque las preguntas son por sí o por no, y la gente dice por sí o por no. Segundo, en el proceso mileísta, desde que asume el gobierno, primero que la militancia mileísta se dotó a sí misma de argumentos que todo el mundo creía que no iban a tener, ¿no? Y ahí hay una densificación política, ideológica y organizativa en la militancia. ¿Qué querés decir con eso? Que se estructuraron, adquirieron argumentos, todo el mundo creía que no iban a tener respuesta. No digo solamente los kirchneristas. Macri creía que en marzo Milei le iba a pedir una negociación y Macri le iba a poder pedir, dame 9 ministerios, ¿no? Y ahora al revés se está comiendo sus cuadros para llevarlos él. Y sus votos, ¿no? Y después hay otra evolución, que es la de los votantes, que yo diría, primero, esa transformación sociocultural de la que yo hablaba antes, hay mucha más gente que está a favor de la ley de la selva o del mercado que antes. Y del orden, pero mucha más gente que la que votó a Milei. Por eso, digamos, él tiene un colchón. Hay votantes de Massa que querían lo mismo, y Massa en 2013 decía lo mismo, ¿no? Entonces,
ese 55, 52, 58, que no es que cae todos los meses un mes como se ilusionaban algunos leyendo las encuestas, está más o menos estructurado. Ahora, ¿qué es lo que hay que oponer a eso como percepción que yo estoy viendo, sobre todo en los últimos 3 meses? Hay una canción de un viejo cantautor que se llama Alfredo Zitarrosa, que se llamaba La contradanza molecular de los átomos de la piedra mora, que es que las cosas cambian desde adentro, ¿no? Las piedras se desgastan no solamente desde afuera, sino desde adentro. Y lo que yo veo es un vaciamiento de los motivos más duros de la esperanza de algunos de los votantes, no de la militancia. O sea, se están decepcionando. No decepcionando, sino quedando con la esperanza por la esperanza. ¿En qué sentido? En que ciertas cosas en concreto que ellos esperaban no sucedieron, ciertas cosas pueden decepcionarlos. Sí. Entonces, el lazo aparece casi como la esperanza por decreto. Y yo quiero ser muy preciso en esto, porque no me gusta ridiculizar a nadie, y la esperanza por la esperanza la tienen todos y es muy difícil de retirar. Claro, a nadie le gusta que le digan este saco que te compraste es re feo. Exactamente, y mucho menos un voto, ¿no? Entonces, yo creo que van desapareciendo algunos fundamentos. Pero cuando yo digo que desaparecen algunos fundamentos, no quiero decir que son irracionales, que son locos, sino que el lazo afectivo que está presente en el voto sigue siendo muy poderoso. Y ahí la analogía que vos trazás está muy bien, porque con el cristinismo pasó lo mismo. Mucha gente sufría algunas cosas, pero el lazo con el líder. En el caso de Milei pasa lo mismo. Bueno, se desgastan algunos de los motivos, porque, por ejemplo, la reaparición de la suba del dólar, 1. 2, el dato todavía no confirmado de que la inflación de junio iba a ser un poco mayor. 3, el desempleo y la pérdida de puestos de trabajo en general. 4, la dinámica recesiva. Todas esas cosas son advertidas por mucha gente, ¿no? Entonces, nadie puede salir alegremente a festejar lo que está pasando. Y eso incluye a muchos de los votantes. Ahora, esos votantes mantienen el lazo al mismo tiempo, ¿no? Y después hay otra cosa, porque acá hay una cosa que yo quería decir. Pero quiero que caracterices la sensación que invade a ese votante. No es decepción, ¿qué es? Porque estas son promesas hay un momento que se quedan sin palabras. Hay un momento donde hay un silencio que es más elocuente que las palabras. Y hay un momento en donde yo he hablado y sigo hablando, además, porque, digamos, yo no tengo ningún problema en hablar con gente con la que difiero políticamente. Es tu trabajo. Es mi trabajo, además. Vos con lo que te encontrás es con una cosa que es: yo no puedo pensar que esto vaya a fracasar, ¿no? Hay una especie de última razón que sostiene ese lazo. ¿Una negación? La esperanza, yo diría, tiene siempre algo de negación, porque es decir, no se va a caer el mundo. Salgo a caminar porque no se va a abrir el piso, ¿no? Digo porque no me gusta atribuirle rasgos de psicopatología a nadie, ¿no? No, claro, y además... Entonces la negación es... Y después, y hay otro componente, porque el problema es este, que es ese votante que ve disminuidos los motivos. Para seguir bancando, sí. ¿Por qué sigue aguantando? Primero, por la fortaleza del lazo, que tiene que ver con esto que yo digo, la postulación de la esperanza como última razón. Y está bien. Digo, está bien interpretar que funcione eso. Después hay otra cosa, que es que lo que no cambió es la imagen negativa de ninguno de los políticos de la oposición. Y ese es un problema gravísimo para la oposición, porque... Corre solo, Milei. Claro, y además porque esos mismos votantes de Milei, que pueden tener uno u otro motivo, pueden tomar distancia, lo que fuera, se galvanizan alrededor de Milei cuando les dicen, che, puede volver tal, ¿no? Entonces, me parece que eso se ve, esa complejidad que estoy exponiendo, que es, la militancia adquirió motivos, los votantes lo fueron perdiendo, pero mantienen el lazo y además se asustan cuando aparece el otro. Toda esa complejidad, que se abre como con lupa, aparece cuando uno sale para analizar las cosas
saliendo de una cosa que se ha convertido en una especie de elogio de la deshonestidad intelectual, que es déjame en paz con que sea termo. Claro. ¿No? Entonces, no te voy a dejar en paz con que seas termo. Volvamos a la escena esa en la que entrevistás a un votante de Milei y se queda sin palabras. ¿Qué expresa ese silencio? Bueno, además, como en esa conversación apareció la nubosidad en los ojos, ¿no? Que a mí me conmueve, por otro lado, porque, digamos, yo no estoy de acuerdo con Milei, no estoy de acuerdo con que él vote a Milei, pero entiendo su sensación subjetiva. Sí, sí. Es para mucha gente que votó a Milei, incluso teniendo reservas, incluso teniendo miedo, incluso haciendo un sacrificio, que todo el mundo hace sacrificios, porque también no creo que sea patológico hacer sacrificio, ¿no? Los votantes del kirchnerismo en su momento también hacían sacrificios. Es parte de la épica. Es parte, claro, todo el mundo reclama épica y después cuando alguien hace sacrificio dice, no, esto es el carácter masoquista primario de los votantes de Milei. No, todo el mundo hace sacrificios, estos votantes también. Y el sacrificio que están haciendo es dar tiempo. Están dispuestos a esperar, pero padecer cuánto en ese dispuestos a esperar, perdón, antes que el tiempo, que cuánto, porque no lo sé. Yo creo que esa pregunta que se les encuesta, ¿cuánto tiempo está dispuesto a esperar? No funciona, porque la gente que te responde encuesta te va a responder cualquier cosa. Sí, claro. Porque puesto a preguntar o puesto a responder, yo respondo cualquier cosa, salvo que te diga, no, pará, ¿no? Porque déjame que te cambie la pregunta. Sí. Pero, a ver, el horizonte se va desplazando, que eso es una de las cosas que tiene que ver con seguir dando el tiempo. Y la otra cosa que tiene que ver con dar el tiempo, que es gente que está dando tiempo en medio de las pérdidas. Vos las relataste todas. Hay gente de bajos y medios ingresos que tiene pérdidas que son las más grandes, más que los de altos ingresos. ¿Sí? Por eso sube la desigualdad. Entonces, en esa pérdida que se está viviendo, que aparte... cuando vos hablas de pérdida de ingresos, hablas de pérdida de ingresos de los miembros de los hogares, un descenso terrible del consumo, gente que suprime comidas, sí, ¿no? Que nos acostamos temprano sin cenar, o mate a la mañana. Por eso, ¿no? están Y van en el dispuestos... subte. Entonces, están dando el tiempo al mismo tiempo que están sufriendo las pérdidas. Eso erosiona desde adentro el lazo, como en la contradanza molecular de los átomos de la piedra mora. Pero no se manifiesta en ir contra el presidente, ni en ir a favor de nadie, entre otras cosas porque nadie, o todos los otros, que yo digo nadie, son nadie porque dan asco. ¿En qué se manifiesta? En esos ojos nublados, en ese llanto. En esos ojos nublados. Claro, el ojo nublado es el resultado de toda esta complejidad, claro. ¿No? Que a mí me enseñaron de chiquito, cuando empecé a trabajar en estas cosas, que los silencios son más importantes que las palabras. Como el periodismo. ¿No? Claro, y donde vos decís, bueno, o donde el sujeto que vos entrevistás, la persona con la que estás hablando, dice, bueno, yo no te puedo decir más, pero no me gusta lo que podría pasar. ¿No? Estos textuales, yo no me imagino que esto fracase, no puedo imaginar, no quiero imaginarme que esto fracase. ¿Y cómo debería hablarle la oposición, una oposición que se afirme en ese rol, a ese decepcionado, a ese frustrado, a ese lloroso? Vuelvo con una milonga mía. Perdón, pero... no, milonga negra. Pero eso es una milonga mía. Mira, yo creo que es menos importante lo que hay que decir que quién lo dice. Porque obviamente, cualquiera que quiera decir algo tendrá que reconocerle tesis a su contradictor. Por ejemplo, en la oposición, sobre todo en el kirchnerismo, se llegó a pensar que la inflación no era un tema importante y que se podían ganar elecciones con 70% de inflación, con 140% de inflación. Se dijo memoria de pez, que la gente tenía memoria de pez y que un año bueno borraba un año malo. Todo eso se dijo, ingratos, no nos votaron textualmente, públicamente, ¿no? Esa gente que pensó que no era importante la inflación tiene que tomar una tesis del interlocutor que es, no, ¿sabés qué? La inflación es importante. Pero no es solamente decirlo. ¿Vos viste que en el kirchnerismo alguien, o en la oposición, haya planteado un plan antiinflacionario alternativo?
No, Ese es el tamaño de la preocupación por la inflación que tienen los opositores. Los opositores no solamente no cambian el interlocutor, tendrían que cambiar el mensaje, pero aparte no cambian el interlocutor, que es lo que más debería cambiar, pero además hace 6 meses, 7 ya, casi 8, que ganó Milei, y yo no escuché un plan antiinflacionario alternativo. No lo propusieron antes. Massa no habló de la inflación en el debate. ¿Ese es el qué? ¿Al que apuntás? Bueno, ese sería uno de los qués, uno de los tantos qués. Lo que pasa es que ese cambio sociocultural del que hablamos al inicio, una hiperindividualización, ¿no? sí vino, digamos, fue una crítica a la política, a la economía y al Estado, pero al mismo tiempo fue una crítica a quienes encarnaron privilegiadamente esa economía, esa política y ese Estado, que fueron los que gobernaron los últimos 20 años. Entonces, es muy difícil que los que gobernaron los últimos 20 años tengan posibilidades de hablar exitosamente con esos sujetos. Y ahí hay otra cosa que yo te diría que es interesante discutir, viendo esto que yo te estoy diciendo, que es, se habla de votantes duros y votantes blandos. Yo creo que más bien hay motivos duros y motivos blandos, que no es lo mismo que votantes duros y votantes blandos. Entonces no es como una sopa caliente que te la vas comiendo por las orillas. La relación con el capital electoral de Milei. Hay motivos que no van a ceder. Por ejemplo, la crítica a ciertos dirigentes de la oposición. Por ejemplo, temas económicos. Por eso vuelve ahora el antikirchnerismo. Milei se está haciendo como más... No fue en un principio, ¿no? No lo fue tanto, no lo fue tanto. Pero está apelando a eso, a falta de resultados económicos. Sí, yo creo que hay una percepción, efectivamente, esto mismo que yo te estoy contando, que se adelgazan algunos de los motivos empíricos para tener esperanza, o pasa el tiempo y uno está dando tiempo. Entonces, en la medida que eso pasa, bueno, sí, la activación de motivos contra ayuda a sostener hasta que maduren las inversiones que vienen luego de la estabilización, que todos nosotros sabemos que es una secuencia que se postuló no menos de 5 veces en los últimos 50 años y no funcionó. Pero bueno, pero eso tampoco es algo con lo cual uno puede, en este momento al menos me parece a mí, hablar con esos votantes. No, es loco porque ellos mismos dicen no se puede obtener resultados distintos con los mismos de siempre. Bueno, ahí pusieron los mismos. Pero ese dicho habría que aplicarlo también para los opositores que sí creen, y ahí hay una cosa que es interesante de lo que estamos conversando, que es, hay una creencia en el mundo opositor, y esto incluye a Macri, que es, la crisis económica hará solo su trabajo. Un poco porque todo el mundo se enamoró de esa idea de es la economía estúpido. Hay mucha gente que tiene ganas de decirle estúpido al otro, ¿no? Y yo diría, no es la economía genio, ¿no? Porque la crítica del pasado, que incluye la economía, pero no solo eso, es un motivo, no es un hambre. Claro. ¿No? Entonces la crisis económica, que esta que vos describís, no hace su trabajo solo. Se desgastan los motivos, pero la profundización y la disolución de ese lazo, ¿no? O sea, tenés razón, me compré un saco que no me va. No va a venir solo de la exposición del nivel de crisis que hagan los opositores. Porque inclusive para mucha de esa gente, vos me decís que estamos mal, yo te voy a decir que estamos bien. La última vez que viniste, Pablo, creo que estaba por ganar Milei y vos de algún modo lo sugeriste. Mucha gente se quedó preocupada, inquieta aquella vez. Quizás hoy queden más sosegados, pero las dos veces fueron igual de interesantes. Trabajo, a ver, se abrió la superficie para un trabajo de la política. Ahora, el problema es cómo piensan los opositores hacer ese trabajo. Y los opositores piensan hacer ese trabajo haciendo lo mismo de siempre. Pensando que la crisis económica va a subir las aguas en las que navegan sus barcos. Eso no va a pasar. De verdad, gracias por venir, Pablo. Bueno, gracias a vos.